bacilos gram negativos en general, porque son los que van a ver comunes en todos los factores predisponentes. Ahora, terminando con estos grupos, pasamos al grupo 3, que es el grupo intranosocomial. ¿Por qué la neumonía intranosocomial, en la neumonía intranosocomial puede estar presente estafilococos, bacilos gram negativos resistentes? Porque en el ambiente nosocomial ustedes tienen que la mayor parte de las bacterias que van a sobrevivir en ese ambiente son resistentes a los antibióticos. ¿Eso se entiende? Sí. Muy bien. Ahora, en este caso, de este caso problema, yo no recuerdo si yo lo coloqué o no, me parece que eso me lo comí. La paciente requirió intubación, o sea, colocar tubo endotraqueal. Entonces, el tubo endotraqueal sirve para la asistencia respiratoria mecánica. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahora, ¿cuál es es decir, cómo jugaría como causa predisponente a criterio de ustedes el respirador o la asistencia respiratoria mecánica para adquirir, por ejemplo, un bacilo gram negativo como un Acinetobacter, una Pseudomonas, una Klebsiella, que es una enterobacteria? ¿Cómo jugaría eso? Eso es lo que yo quiero discutir un poco. Y sería una puerta de entrada directa. Y Se bien, agrava a medida que pasan los días, entre más tiene el respirador, más se predispone. Bien, ¿quién habla? ¿Quién me está hablando? Yo, Brian. ¿Tu apellido? Emery. Emery, perfecto. Es correcto lo que vos decís. Mientras más transcurren los días, mayor es el riesgo de neumonía asociada al respirador y hay un contacto directo entre el medio ambiente y la vía inferior. ¿Por qué? Porque si nosotros nos retrotraemos a esta diápola número 3, fíjense entre nasofaringe, tráquea, bronquios y alveolo, todos los mecanismos de defensa innatos que tenemos, porque acá no estamos hablando de linfocitos T, de anticuerpos, estrictamente anticuerpos en sangre. Estamos hablando de mecanismos de defensa innatos o inespecíficos, que no por eso son menos importantes, son fundamentales. Fíjense, el epitelio ciliar, el mucus, colabora la inmunoglobulina secretoria que está tapizando las mucosas. Fíjense la flora bacteriana, que acá habría que cambiar el nombre, que lo voy a cambiar porque ahora se habla de microbiota, no de flora, porque ustedes saben que a nivel de las mucosas en general, las bacterias tapizan las mucosas y generan por distintos mecanismos, ya sea por competencia por el espacio físico, competencia por el nutriente y el oxígeno, compiten con los microorganismos que quieran acceder a la mucosa para provocar un cuadro infeccioso. Entonces es muy importante la presencia de esa microbiota. ¿Estamos? Sí, sí, profe. Bueno, fíjense, vamos a hacer una descripción de las filminas más, en torno a este caso, de las filminas más representativas. Fíjense las traquibronquios, las mismas subdivisiones del árbol bronquial, hacen un efecto de laberinto o de retardo para la llegada de microorganismos a la vía inferior. Se mantiene todavía el epitelio ciliar, se agregan algunos otros elementos más como el reflejo de la tos, pero ¿qué es lo que no está presente ya? La microbiota de la vía respiratoria. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. O sea que ahí ya estamos en vía inferior, estamos en la entrada de la vía inferior. Y ni que hablar en el alveolo, ahí ya tenemos un ámbito completamente estéril, donde no hay epitelio ciliar, no hay mucosidad ciliar, que por su pH y por su efecto físico atrapa partículas y microorganismos. Y vamos a tener, sí, el macrófago,
alveolar, las células natural killer, que son unas células inmunológicas altamente agresivas contra los microorganismos. Vamos a tener el surfactante, que el surfactante, además de facilitarlo, ¿qué hace el surfactante pulmonar, por ejemplo, a nivel respiratorio? Inhibe el colapso alveolar. Claro, reduce la tensión superficial. Reduce la tensión superficial y eso hace que se haga uniforme la presión parcial de oxígeno en todos los alveolos. Y eso evita que algunos estallen porque se sobreinflan, digamos, y hay otros que van a colapsar porque se pegan por falta de oxígeno. Entonces, al unificar, al uniformar las presiones parciales, todos reciben aproximadamente la misma presión parcial. Pero hay un efecto más, y es que el surfactante evita la adherencia de los microorganismos al alveolo. Esa es una función de defensa, por ejemplo, porque el surfactante es como un detergente y lo que hace es emulsionar el microorganismo o los microorganismos y colabora evitando que se adhieran a la superficie del alveolo. ¿Estamos? Sí. Sí. Sí, buenísimo. Bárbaro. Y esto obviamente no es infalible, por supuesto, porque de hecho las neumonías ocurren, ¿no? Si no sé quién me quería preguntar algo. Bueno, seguimos entonces. Entonces, ¿por qué les muestro esta diapo? Porque al colocar el tubo endotraqueal, lo que ustedes hacen es un bypass, es decir, conectan la boca del paciente y el medio ambiente directamente con la vía inferior y nos salteamos, nos bypaseamos, digamos, todos estos importantísimos mecanismos de defensa. Entonces, que un microorganismo colonice la porción de entrada del tubo endotraqueal y descienda hasta la vía inferior es solo una cuestión de tiempo, es inevitable. Y cuanto más tiempo pasa, como bien dijo uno de los compañeros, más tiempo pasa, mayor va a ser el riesgo de que esto, mayor va a ser, sí, en realidad va a ser mayor la probabilidad que esto ocurra, que es inevitable. ¿Eh? Por eso es que ustedes, el día de mañana, como terapistas, cuando intuben un paciente, lo que van a tratar es de compensarlo lo más rápido posible para sacarle el tubo endotraqueal, para destetar, que se dice, lo más rápido posible del paciente al respirador. Porque la neumonía va a ser o sea, va a jugar totalmente en contra con la sobrevida y la perspectiva de vida del paciente. Que va a ser un efecto colateral importante. Pero ¿Sí? ese tubo no debería estar estéril. Sí, el tubo está estéril, pero al momento de colocarlo. Pero después, ¿cómo lo mantenés estéril? Una vez que vos colocaste y atravesaste la tráquea, eso ya no está más estéril. Ah, claro, es el ingreso de aire justamente lo que, claro. Claro, a ver, te Yo colocan decía que era voy a tratar, el mismo tubo. claro, voy a tratar de ser medio gráfico así, grotescamente, pero te colocan el tubo, acá hay un conector que va directamente a la manguera de ventilación del respirador. Y el respirador también está estéril, con una desinfección generalmente de alto nivel. Pero a ver, las bacterias que se van a ir depositando en la mucosa orofaringea, tarde o temprano van a colonizar la porción interna del, del, del respirador, porque la unión entre el tubo endotraqueal y la manguera de ventilación no es perfecta. Y a ver, ocurre lo mismo que cuando a una persona le colocan un catéter endovenoso para infundirle suero. ¿Ese catéter se puede dejar en la piel del paciente de manera indefinida? La respuesta es no. En algún momento eso se va a infectar y hay que cambiarlo. Bueno, esto pasa lo mismo.
con la gran diferencia que acá estamos hablando de un tubo endotraqueal. Entonces, tarde o temprano las bacterias van a llegar a la luz interna de ese tubo y van a descender a la vía inferior y van a hacer la neumonía asociada al respirador, que por lo general es una neumonía grave, es bilateral y es provocada por bacterias multiresistentes. Fíjense, por eso les coloqué acá Staphylococcus meticilino resistente, eso ya lo vamos a ver en el segundo semestre. Staphylococcus vancomicino resistente, Bacillus gram negativo resistente. ¿Y por qué? Y porque es lógico de entender que en el ambiente intranosocomial, las bacterias que logren sobrevivir a todo ese ambiente donde hay muchísimo antibiótico en el medio, sean todas resistentes. ¿Se entiende esto? Profe, Sí, sí. Es ¿cuál es selección el natural. ¿cuál es el criterio de intubación justamente para evitar esta injuria peor? Y la capacidad de saturación de oxígeno que tenga la hemoglobina. Eso se va monitoreando permanentemente, o por un saturador que se coloca en el dedo, o más específicamente por haciendo una punción, se le pide al laboratorio que haga una punción arterial, se saca sangre con heparina y se lleva a un equipo que mide el pH sanguíneo, la saturación de oxígeno, la presión de oxígeno de la sangre, la presión de dióxido de carbono, el bicarbonato en sangre y el exceso de base. Esos son todos los parámetros que mide ese equipo y fundamentalmente ustedes, además de el saturómetro digital, el que se coloca en el dedo, que es una buena aproximación, ustedes con un ácido base, si ven que la saturación está muy baja, deciden intubar, porque el problema si no se puede hacer más grave, hace el paciente un distrés respiratorio agudo con un paro y se puede morir. ¿Estamos? Sí, gracias. Bueno, ¿cómo se conecta esto con la Pseudomonas aeruginosa y la Cinectobacter, por ejemplo? Uno de sus compañeras nombró estos dos microorganismos, que de hecho son muy frecuentes en el ambiente nosocomial y son muy asociados a neumonía al respirador, porque son bacilos gram negativos aerobios estrictos que tienen un cargamento, por así llamar, una batería de mecanismos de resistencia a los antibióticos fenomenal. Son de las especies bacterianas más resistentes que hay. Para que ustedes se den una idea, hoy en día hay Acinetobacter, Pseudomonas y también algunas enterobacterias como las Klebsielas que pueden ser resistentes a los carbapenem, que son los antibióticos beta-lactámicos con más actividad que hay en el grupo, digamos. Imipenem, meropenem, ertapenem son los más activos beta-lactámicos frente a, por ejemplo, bacilos gram negativos. Y estas bacterias tienen ya resistencia a este tipo de antibióticos. Pero a su vez, como bien dijo, no sé quién fue la chica que nombró estas bacterias. Jessica. Jessica. Como Jessica dijo muy bien, el Acinetobacter y la Pseudomonas viven muy bien en los ambientes húmedos y también resisten en cierta manera, por ejemplo, tienen genes de resistencia a la iodopovidona, al etanol, en baja concentración, digamos. Por eso es que también hasta en los carros de curación se pueden encontrar estas bacterias. Es decir, les estoy dando una serie de datos que hace a la idea que son bacterias que están en las superficies del nosocomio, en la cama del paciente, no solamente en el respirador. También si el personal de salud que asiste al paciente luego de asistirnos no se lava las manos, también va a ir a llevar a otro paciente o a otro objeto que va a actuar como fomite y va a llevar la bacteria a otro paciente. Y por eso también son bacterias que suelen generar infecciones intranosocomiales a modo de brote, es decir, se diseminan de manera horizontal, que se llama, por el contacto del personal de salud o de objetos que hayan sido utilizados y no hayan sido desinfectados. Estas bacterias
por eso tienen gran capacidad de perdurar en ambientes húmedos y en el nosocomio, y por eso es que, como bien decía Jessica, pueden asociarse, y de hecho se asocian frecuentemente a la neumonía bilateral asociada al respirador. Bueno, esta paciente recibió tratamiento con carbapenem, con meropenem, y evolucionó satisfactoriamente, y luego la dieron de alta con otro antibiótico para el cual la bacteria mostraba sensibilidad. En este caso puntual, la neumonía se debió a un Acinetobacter. A un Acinetobacter fue el que causó la neumonía asociada al respirador. ¿Más o menos se entendió en general el caso? Sí, perfecto. O A mí sea, me queda una, dale, preguntá. me queda una duda porque, o sea, la paciente ya había ingresado con síntomas, Sí, pero sería que se contagió después de neumonía. claro, se contagia porque, como yo les dije, yo creo que omití colocar que tuvo un lapso de donde estuvo intubada, cuando le baja demasiado la tensión de oxígeno, le colocan la bigotera, comúnmente conocida burdamente como bigotera, que es donde se le da oxígeno a alta presión al paciente. Vieron que hay veces que los pacientes están en la cama con esa bigotera donde va el oxígeno. Pero hay veces que esto no alcanza, entonces hay que intubarlo. Y en ese acto, digamos, y en esos 3 días que estuvo intubado es donde adquiere la neumonía asociada al respirador, porque puede servir esos 3 días para que el paciente se colonice y se infecte, y luego, por más que le sacás el respirador, ya la bacteria hizo impacto en la vía inferior, y luego que le sacan el respirador, a las 48, 72 horas evoluciona con la neumonía, ¿se entiende? Sí, bárbaro. O sea, pasa un breve lapso de incubación hasta que manifiesta. De todas formas, quiero también aclarar algo en función a lo que me acaba de preguntar la compañera, porque pacientes, por ejemplo, acá, como muestra la diapo, que tienen EPOC o fibrosis quística, también pueden hacer neumonías de la comunidad por bacilos gram negativos como Pseudomonas o Acinetobacter. Son los menos, pero también hay que tenerlos en cuenta. En este caso, no tenemos el dato que la paciente tenía EPOC o que tenía fibrosis quística, pero es para tener en cuenta, y por eso los llevo a esta diapo donde se figuran los factores predisponentes, porque en los pacientes con EPOC o con fibrosis quística, generalmente los coloniza no solamente el neumococo o el estafilococo, sino la pseudomonas, y la llevan en sus bronquios de por vida. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bueno, y la pregunta Profe, es, una consulta, y en ese caso, ¿cómo ingresaría la pseudomona al organismo? ingresa por la vía respiratoria común, coloniza primero por los alimentos, por el agua, por el medio ambiente, porque estas bacterias, como decíamos recién, Pseudomonas aeruginosa, Cinetobacter, Bucordelia, por ejemplo, así como están en los ambientes húmedos del nosocomio, están en los ambientes húmedos de tu casa o los ambientes húmedos del suelo, de la tierra, es decir, se colonizan a través del medio ambiente o del agua o de los alimentos, la orofaringe, y luego hace el cuadro predisponente. Lo que pasa es que los pacientes con EPOC o fibrosis quística tienen mucha más predisposición a que colonicen estas bacterias que otros pacientes. Ahora, la pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿por qué los pacientes con EPOC y sobre todo con fibrosis quística, una vez que los coloniza, por ejemplo, no solamente, como les dije, el neumococo, el estafilococo, sino la pseudomonas aeruginosa, por ejemplo, la van a tener de por vida? ¿Y por qué, si yo no les doy un tratamiento antibiótico agresivo y fuerte, yo no puedo lograr erradicar cualquiera de esos microorganismos que estén tapizando los bronquios de estos pacientes? Porque son patologías que son irreversibles. No. Sí, no.
son irreversibles en el sentido de decir que son patologías crónicas. Claro. Puede ser porque los mecanismos de defensa ya están alterados y no pueden, por así decirlo, eliminar ese patógeno, ese microbio. Bueno, de hecho eso ocurre, el mecanismo de defensa, de hecho, o sea, a ver, de hecho hay mecanismos de defensa que no alcanzaron a evitar esta situación. Y el mecanismo fagocítico tampoco la logra eliminar. Pero ¿por qué ocurre esto? Esta es la pregunta. ¿No sería por la resistencia a los antibióticos? Pero vos podés tener... Pues, Esperen un cachito. Vos podés tener, porque le contesto acá al compañero, vos podés tener una EPOC o una fibrosis quística y no estar con tratamiento antibiótico y igual vas a tener la pseudomonas o el neumococo o el estafilococo. Vos podés estar en ese momento sin una crisis de fibrosis quística, una crisis aguda, o una crisis aguda de POC, y yo te hago juntar, estás normal, estás asintomático, te hago juntar una muestra de sputo y cultivo y te voy a aislar la pseudomonas. Entonces, no va por ahí la cosa. La cosa va por otro lado, escuchen. Cuando la bacteria ingresa al epitelio, ingresa ingresa a la vía respiratoria, a la mucosa respiratoria. ¿Qué hace? Puede ser que ¿Cómo quede se atrapado mantiene ahí. Forma colonias, puede ser. Puede ser que quede atrapado ¿cómo se mantiene la unida? hiperformación de moco que cambia la adhiere. consistencia. Bueno, sí, el moco va a contribuir, pero hay una estructura que... Los biofilms. Exactamente. Esa es la estructura que generan las bacterias, que son capas de bacterias. Miren, se los voy a decir groseramente. Es como un mega sándwich triple, donde hay capas de bacterias, capas de fibrina, capas de moco, capas de detritos celulares, restos de células del epitelio muerto, después nuevamente bacterias, nuevamente detritos, nuevamente moco, y así van formando una biocapa o biofilm, donde las bacterias que están inmersas en ese biofilm están protegidas. Ahora, las bacterias que están en la porción más profunda del biofilm, más cercana al epitelio, a la mucosa, tienen mayor o menor disponibilidad de nutrientes, ya sea recursos de carbono, de nitrógeno, de hidrógeno, de fósforo, de oxígeno, que las que están en la luz, las que dan a la vía aérea, del lado del biofilm que está más en contacto con la vía aérea. ¿Cuál tiene más predisposición de nutrientes y cuál desarrolla más rápido? La que tiene contacto con el epitelio. La que está en la profundidad. La que está en la profundidad. Y la que está en la profundidad, ¿cómo le llega los hidratos de carbono, los nutrientes y sobre todo el oxígeno? No, la más externa. No puede. Tiene mucha menos disponibilidad de nutrientes. Por eso es que la velocidad de desarrollo de bacterias de la biocapa superficial es mucho más rápida que la de la biocapa basal. Profe, aparte forman esporas las que están en profundidad. No todos. Como que están latentes y son más resistentes a los antibióticos, por eso. No. Resistencia a antibiótico no tiene nada que ver con esto. Sáquenselo a eso de la cabeza por el momento. Porque estamos hablando de un ejemplo de un paciente que no está con antibióticos. Y ya te voy a demostrar, cuando termine de explicarte, por qué el antibiótico no sirve para nada. Porque vos, a un paciente que tiene POC o que tiene fibrosis quística, que son enfermedades crónicas y de por vida, han recibido 500.000 tratamientos antibióticos y con el antibiótico no le eliminás nunca el biofilm. Entonces la pregunta es ¿por qué no se elimina el biofilm? Y eso tiene que ver con
Las bacterias que están en la profundidad del biofilm, al recibir mucho menos nutrientes y mucho menos oxígeno, van a tener una dinámica de crecimiento, una curva de crecimiento muy tórpida. Y van a ser bacterias que viven en estado latente, no como esporos, porque la capacidad de formar esporos la tienen muy pocas bacterias. La tienen, por ejemplo, el Clostridium tetani, el Clostridium perfringens, el Clostridium botulinum, el Bacillus anthracis, esos forman esporos, pero estas bacterias no forman esporos. Lo que sí, que al tener muy poco alimento, por así llamar, y oxígeno, van a entrar como una especie de vida latente, con que eso les va a permitir entrar en un régimen de gasto mínimo de energía. ¿Se entiende? Sí. Entonces, si ustedes recuerdan, como vieron en primero y en segundo año, la curva de crecimiento de un microorganismo, los microorganismos tienen la fase exponencial de crecimiento, sube, 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 luego hace una meseta y luego cae. En la fase exponencial, los que crecen son mucho más que los que mueren. En la de meseta, los que mueren igualan a los que crecen, los que multiplican. Y en la fase descendente, los que mueren superan a los que nacen. ¿Estamos? Bueno, como la bacteria no tiene suficientes nutrientes, la que está en la capa basal, no tiene forma de hacer fase exponencial de crecimiento. Y saben que los antibióticos actúan inhibiendo la síntesis de proteínas, la síntesis de ADN o la síntesis de pared celular cuando las bacterias están en fase de crecimiento exponencial. Como estas bacterias no están en fase de crecimiento exponencial, no incorporan el antibiótico. Ustedes pueden colocarle a baldes el antibiótico, pero por una cuestión de la fisiología de crecimiento de la bacteria no lo incorpora, por más que esté nadando en el antibiótico. ¿Se entiende? Sí, profe. O sea, por eso es que el antibiótico no erradica esta patología. Miren, lo mismo ocurre con la caries. Si ustedes buscan la definición de caries, la caries es una enfermedad infectocontagiosa. El Streptococcus mutans ataca el esmalte dental y genera biofilm en el esmalte dental y a partir de ahí empieza a horadar el esmalte dental. Ahora, la pregunta es, ¿por qué si es una enfermedad infecciosa, con un antibiótico no la puedo curar a la caries? Por lo mismo que esto, porque el biofilm lo impide. Entonces, ¿cuál es lo que termina solucionando el problema? La remoción mecánica de la caries. O sea, te tiene que agarrar el odontólogo y sacarte con un torno el biofilm. Eso no lo podés hacer en la vía respiratoria. Por eso es que una vez que estas bacterias colonizan y forman biofilm, no se van nunca más. Y lo que se trata de hacer es que la inmunidad del paciente mantenga a raya a estas bacterias y lamentablemente cada tanto tiempo van a tener una crisis aguda de reactivación o de la POC o de la fibrosis quística. Antes que terminemos, no quiero dejar de mostrarles lo siguiente. Profe, una pregunta. Sí. ¿Es lo que pasaría también con el tema de la tuberculosis, que por la cubierta lipídica como que no pueden... Sí. Lo mismo, por eso es que la tuberculosis se emplea una mezcla de antibióticos antituberculosos que lo que hacen es, no actúan en fase exponencial de crecimiento y otros como la piracinamida y el etambutol actúan en fase de crecimiento latente, cuando está latente la bacteria. Por eso es que el tratamiento rápido logra erradicar, pero no totalmente, sino que le ayuda al sistema inmunológico a que limpie, digamos, el granuloma que se forma. Pero eso lo vamos a ver mejor este otro semestre. Y yo te consulto, sí. ¿no hay antibióticos que puedan actuar en la fase latente de una persona que tiene POC o fibrosis quística? Y todos actúan, pero muy poco. Todos actúan eficientemente en fase exponencial, nada más. Es así. Eso solo en pacientes con EPOC y fibrosis quística. No, en general, para todas las infecciones, el concepto de biofilm lo tienen que tener ustedes presente.
Lo mismo ocurre cuando a una persona le colocan una prótesis osteoarticular y se coloniza la prótesis. ¿Cuál es la indicación? Sacarle la prótesis. No hay forma de esterilizar la prótesis con antibióticos. Le terminan a la persona sacando la prótesis. Lo que pasa es que si la persona que recibió la prótesis se la infectó es un abuelito de 90 años, lo más probable es que le dejen la prótesis, porque si lo meten con 90 años a la sala de cirugía lo matan. También podría pasar en los casos de biofilm en las válvulas del corazón, ¿no? Podrían viajar. Exactamente, válvula cardíaca, los que se llaman vegetaciones de las válvulas cardíacas, o por ejemplo las osteomielitis. Y la vejiga también. ¿Eh? En la vejiga también. En todos lados, en la vejiga también ocurre y esa es la fuente de infecciones a repetición, por ejemplo. Chicos, antes que se nos corte, quiero decirles que lo siguiente. Después, si quieren, estoy a disposición de ustedes para todas las consultas que ustedes quieran. La muestra que más frecuentemente se pide es el esputo, la muestra de expectoración espontánea. Lo que nosotros recién vimos como muestras respiratorias en un paciente con ventilación, generalmente al estar con el tubo endotraqueal, lo que podemos tomar son otras muestras que están menos contaminadas con la microbiota de las fauces, como el esputo, porque el esputo cuando atraviesa las fauces, la orofaringe, se contamina con microbiota. Por eso es que el esputo, si bien es la muestra más procesada por lo fácil de recolectar y lo poco invasivo, por ahí no tiene tan buena sensibilidad y especificidad como el aspirado bronquial, el broncoalveolar o el cepillo protegido, que son muestras que con una cánula se ingresa a través del tubo endotraqueal y se aspira de la superficie alveolar. Pero obviamente esto lo podemos hacer cuando el paciente esté intubado, si no está intubado no. Todas estas son muy buenas muestras y tienen un muy buen rendimiento, siempre y cuando, fíjense acá, les coloco salvedad, siempre y cuando el paciente no esté con tratamiento antibiótico, porque el antibiótico al cultivo, o sea, no va a erradicar el microorganismo del tubo endotraqueal o no va a erradicar el microorganismo rápidamente del epitelio, pero sí me va a dificultar el aislamiento in vitro de las bacterias. Por lo tanto, la consigna es tomar en la medida de lo posible las muestras antes de comenzar el tratamiento antibiótico. ¿Está claro? Sí. Sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta antes que se corte el tiempo? Profe, tenía una duda que no me queda muy en claro. O sea, la diferencia entre las neumonías típicas y atípicas es únicamente el agente etiológico. Es el agente etiológico y la fisiopatogenia. Las neumonías típicas se dan en el seno intraalveolar, mientras que las atípicas, como los virus, la Coxiella burnetii, la clamidia, neumoniae, el micoplasma neumoniae, afectan la porción extraalveolar. Fíjate que eso vos lo vas a poder ver en la placa radiográfica. No vas a ver un infiltrado y una consolidación, un bloque neumónico intraalveolar. Vas a ver todo difuso como vidrio esmerilado que se llama en la porción extraalveolar. Perfecto, perfecto. La Muchas región gracias. intersticial, digamos. Exactamente, por eso es tan importante, además del cultivo, el otro método de diagnóstico complementario que es la placa o eventualmente una tomografía. ¿Y hay algún grupo de microorganismos, por ejemplo, que sea más frecuente ver en las atípicas? En la clamidia o el micoplasma neumoniae. Ahí lo tienen en una de las diapos. Fíjate que a ver si me da el tiempo. Fíjate que en el grupo 1 tenés micoplasma neumoniae después de neumococo como causa de neumonía, en este caso atípica. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Bueno. Chicos, ¿alguna consulta en la medida que nos dé el tiempo?
Si no, miren que está la plataforma para que pregunten lo que quieran. Yo te quería consultar, profe, bien, ¿a qué enfermedades deberíamos darle más bola que a otras con respecto a la Ustedes microbiología? no Sí, a la tienen que vía darle, inferior, no tienen que superior. darle bola a enfermedades. Ustedes tienen que estudiar lo que es, en este caso, la parte de laboratorio con algunas filminas, algunos tópicos que yo les pongo acá de patología, como para relacionar etiología con patología. Pero nada más que eso. Ustedes no tienen que estudiar cómo es la enfermedad y cómo es la fisiopatogenia de la enfermedad. No, no, no. Ustedes tienen que resumirse a esto, que guiarse por el Power y con la bibliografía asociada al Power. Y obviamente lo que tienen en el cuaderno de los alumnos. Pero nada de patología. Ustedes patología van a ver en cuarto. Genial, gracias. Ustedes tienen en la plataforma este Power con el audio, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, fíjense y cualquier cosa me consultan. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Alguna otra duda? No, profe. Bueno. No sé quién es la alumna que tiró la idea de Acinetobacter y Pseudomonas. Jessica. Jessica, muy buena tu intervención y se ve que tenés un buen conocimiento de este tema. Mirá, en todas las pseudomonas, los Acinetobacter y ahora en enterobacterias como el Proteus o la Klebsiella, estamos encontrando, cuando se hace la secuenciación de los tramposones o elementos genéticos que tienen a veces las bacterias como portadoras de mecanismos de resistencia, estamos encontrando genes que se llaman QAC, que ustedes los pueden buscar si quieren, tienen ganas, en internet, que son genes de resistencia a antisépticos y desinfectantes. La verdad que estas cepas son un problema sanitario muy importante, y no solamente por neumonía asociada a respirador, sino infecciones postquirúrgicas, infecciones asociadas a catéter, endovenoso, es decir, de todo tipo. Así que bueno, te felicito por la búsqueda, digamos, de la etiología asociada, que de hecho fue en este caso, fue una Acinetobacter lo que tuvo esta paciente. Gracias. Bueno, chicos, ¿algo más? ¿Alguien que quiera preguntar algo? Aprovechar. Acuérdense, en la plataforma o por correo electrónico, lo que ustedes necesiten y que yo los pueda ayudar, me mandan. Y yo visito todos los lunes la casilla del correo de la plataforma virtual para contestar preguntas. Dale, profe. Pero recuerden, no es necesario que ustedes estudien enfermedad. Yo les nombro algunas enfermedades acá en las diapos, pero para correlacionar patología con etiologías, porque si no se hace algo muy abstracto de tener que memorizar microorganismos sin tener una idea de qué patologías producen. ¿Ustedes recuerdan ese apuntecito de taxonomía que hay en la plataforma? Sí. Vieron que yo les puse a la derecha, primero resumí los microorganismos que más frecuentemente provocan patología en el humano. Y vieron que al costado, al lado de algunas especies, yo coloco a qué patología está asociado. Sí. Por ejemplo, Escherichia coli, infección urinaria, o también infecciones intranosocomiales, Staphylococcus aureus, infección de piel y partes blandas, infecciones urinarias, infección de catéter, infección asociada a respirador, intranosocomial. Bueno, eso lo hice para justamente que les sea un poco más llevadero, que tengan que poder correlacionar, porque si uno no relaciona, es muy difícil memorizar así en crudo, ¿se entiende? Pero patología, ustedes no tienen que estudiar la fisiopatogenia y cómo es la patogenia de una neumonía. Eso lo van a ver en cuarto y en quinto. Listo, profe, gracias. Bueno, chicos. Muchas gracias, profe. Gracias por la atención. Un abrazo grande y mucha suerte. Cuídense. Muchos saludos. Muchas gracias, igualmente, profe. Gracias. Gracias. Chao, chicos. Chao.